El 28 de diciembre celebramos en la iglesia la fiesta de los santos inocentes, los primeros que murieron de forma violenta a causa de Cristo, aquellos niños menores de 2 años a quienes Herodes mandó matar por miedo a que el que iba a ser el rey le fuera a quitar el trono. Y me gustaría aprovechar esta ocasión para desmitificar esta cuestión de los santos inocentes y que nos sirva esto como punto de partida para hacer un análisis de la cronología de eventos en torno a la matanza de los santos inocentes y de esta manera comprender mejor el evangelio de la infancia. Y es que algo que suele suceder es un anacronismo en el que todo lo sacamos de tiempo y si te fijas nos da la impresión como que todo hubiera sucedido la misma noche, es decir, llega José con María a Belén, no encuentran sitio en la posada, entonces se van a una cueva, nace el niño Dios en la cueva. Esa misma noche el ángel le anuncia a los pastores que ha nacido el Mesías, que lo vayan a adorar, vienen y lo adoran en la cueva. Esa misma noche llegan al palacio de Herodes, los magos que vienen de Oriente siguiendo la estrella, tocan a la puerta del palacio, lógicamente si están buscando a uno que va a ser rey, tocan a la puerta en el palacio. Herodes no sabe de qué le están hablando. Esa misma noche consulta a los expertos en historia, en religión, en profecías. Les dicen que ha de nacer en Belén. Esa misma noche salen los magos de Jerusalén, donde está el palacio de Herodes, hacia Belén, y llegan y adoran al niño en la cueva y después se van. Y esa noche, cuando José por fin se queda dormido, el ángel le dice que se tienen que ir a Egipto, porque cuando Herodes se da cuenta de que los magos no vuelven a decirle dónde está ese niño, según él, para ir a adorarlo, cuando realmente lo que querían era matarlo, entonces va a mandar un ejército a que mate a todos los menores de 2 años. Esto se lo advierte el ángel en sueños a José, y al amanecer José toma a su esposa, toman al niño y huyen a Egipto. Como que nos da la impresión de que todo eso sucede en una noche, y una de las causas de que pensemos así es la representación visual que encontramos en los nacimientos, en los belenes que montamos en casa y que se montan en las iglesias, porque ahí encontramos la cueva de Belén y encontramos los pastores y encontramos a los magos que vienen de Oriente muy formados llegando a adorarlo, y todo en una misma escena. Y eso hace que en el inconsciente colectivo todo eso haya sucedido en una sola noche. Pero hay un evento que, si todo cuadrara como te lo acabo de explicar, y que es muy posible que así te lo imagines, ya no embona, y es la cuestión de la visita al templo, cuando presentan a Jesús al templo de Jerusalén siguiendo la ley, 40 días después de su nacimiento. Algo que también complica un poco la cuestión cronológica y es un anacronismo es el calendario litúrgico, porque celebramos nosotros el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. El 28, apenas 3 días después, celebramos la fiesta de los santos inocentes, pero después, el 6 de enero, vamos a celebrar la Epifanía. Y ya más adelante, 40 días después de la Navidad, el 2 de febrero, celebraremos esa presentación de Jesús en el templo a los 40 días. Pero los inocentes, los santos inocentes, ya los celebramos desde el 28, antes incluso en el calendario litúrgico de que vengan los magos que vinieron de Oriente. Entonces aquí encontramos este anacronismo en el calendario litúrgico que también como que confunde un poco. ¿Qué es lo que sucedió? Esto es una pregunta muy interesante, y por eso es que quise tomar esta fiesta de los santos inocentes como punto de partida para entender la cronología de los eventos. Sucede que efectivamente van a Belén a empadronarse. La Virgen y José vivían en ese tiempo en Nazaret, pero sale aquel edicto de César Augusto, se tienen que ir a empadronar, y se van a empadronar a la ciudad de origen, sobre todo del varón. Y esta era Belén. José era de Belén, por lo que sugiere que pues un buen tiempo él había vivido también en Belén antes de vivir en Nazaret. El caso es que van a empadronarse y nace por supuesto Jesús en aquella cueva porque no encontraron lugar en ninguna posada. Pero ¿qué pasa después de esto? Lo más seguro es que al amanecer
del día en que nació Jesús en aquella cueva, pues lo primero que hizo José fue ir a buscar un sitio en la posada. Por supuesto que no se iban a quedar unos cuantos días habitando en una cueva con un niño recién nacido. Él tenía que encontrar dónde quedarse. Y era muy posible que la gente que se fuera a empadronar, una vez que cumplían con este requisito, pues ya se fueran de Belén y se comenzaran a desocupar algunos espacios en las posadas. Pero es altamente probable que José se haya establecido en Belén, es decir, que haya ido a empadronarse, pero una vez estando en Belén para empadronarse, se haya establecido ahí. ¿Por qué? Hay dos pistas en el Evangelio que sugieren esto que te estoy diciendo. La primera es que cuando José se entera que María está esperando un bebé y decide repudiarla, es decir, divorciarse de ella, estaba permitido en aquellos tiempos según la ley de Moisés, cosa que después enmendará Jesús. Entonces, el ángel en sueños le dice a José que dijo que está esperando María, viene del Espíritu Santo, pero algo muy interesante es la forma como el ángel saluda a José. No lo saluda por su nombre propio, que era Yosef Bar Jacob, porque su papá se llamaba Jacob, sino que le dice José, hijo de David. Le deja claro el ángel a José que él pertenece a la estirpe del rey David. Y esto es muy significativo porque todos los judíos sabían que de la estirpe del rey David un día habría de nacer el Mesías. Y el ángel saluda a José de esta forma para dejarle claro, recordándole que él pertenece a la casa de David y María también, que si ese niño que están esperando viene del Espíritu Santo, siendo de la casa de David, ese niño que está esperando la Virgen es el Mesías. Ya le queda claro a José esto, al entender que él pertenece también a la casa de David. Y la ciudad de David era Belén. Así que es lógico pensar que si José entiende que ese niño que va a nacer es el Mesías, que pertenece al linaje de David, pues qué mejor que crezca en la propia ciudad de David, que es Belén. De ahí que esto nos lleva a pensar que José y María se establecieron en Belén. Y bueno, pasan 40 días de su nacimiento y van a presentar al niño, en cumplimiento de la ley, al templo de Jerusalén. Jerusalén se encuentra a unos 10 kilómetros, 9 kilómetros y medio, 10 kilómetros, dejémoslo, de Belén. O sea que era una caminata de unas 2 horas, a lo mejor con un bebito recién nacido todavía de 40 días, pues que les habrá tomado 3 horas, pero una distancia caminable, estaba cerca realmente en Belén de Jerusalén. Van a Jerusalén, lo presentan al templo, después vuelven a su casa donde se han establecido en Belén. ¿Y cuándo entonces van los magos a adorarlo? Porque esto está vinculado con el acontecimiento de la matanza de los santos inocentes. Forzosamente, la visita de los magos tuvo que suceder después de esa presentación al templo. ¿Por qué? Porque van los magos a adorarlo. Y entonces aquí es donde interviene Herodes. Y fíjate, como te decía antes, los magos debieron llegar a tocar la puerta del palacio del rey, porque ellos iban a adorar a uno que iba a ser rey, que acababa de nacer o que había nacido recientemente siguiendo esa estrella. Era un niño, a fin de cuentas, al que ellos iban a adorar. Por eso van al palacio. Herodes no sabe de qué le están hablando, pero se preocupa cuando se entera que alguien va a ser el rey, porque el rey es él. Y cuando los eruditos en religión, en astrología, en historia, en todo esto, le dicen dónde van a ser, los manda a Belén y les pide que de regreso le digan dónde se encuentra para también él ir a adorarlo, pero en realidad lo que él quiere es ir a matarlo. Porque un problema con Herodes, estamos hablando de Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas, que fue el que decapitó a Juan Bautista y el que juzgó a Jesús al final de sus días. Su papá, que era Herodes el Grande, Herodes, tenía una enfermedad por el poder que lo llevó a mandar matar a 2 de sus hijos para que no se fueran a quedar con su trono, Alejandro y Aristóbulo, y a un tercer hijo lo mató con sus propias manos, Antipater, precisamente para que no le quitaran el trono. Así que alguien que es capaz de mandar matar a 2 hijos y de matar a un hijo con sus propias manos para que no le quiten el trono, por supuesto que no se iba a detener en matar o mandar matar a un niño que iba a ser rey. Sabemos lo que pasa, van los magos, adoran al niño,
Y un ángel le advierte a los magos que no regresen donde Herodes, así que se van por otro lado. Y cuando Herodes se da cuenta de que ya no regresaron, es entonces que manda matar a los menores de 2 años. A los menores de 2 años. Entonces, forzosamente, la visitación de los magos tuvo que suceder después de la visitación o de la presentación al templo que tuvo lugar 40 días después del nacimiento. O sea, no sucedió la misma noche en que Jesús nació. Pero el hecho de que no mande Herodes matar a todos los recién nacidos, sino que mande matar a todos los menores de 2 años, eso nos sugiere que cuando los magos visitaron a Jesús, bien pudo ser un año y medio después de su nacimiento, con la Sagrada Familia establecida en Belén, no en Nazaret. Entonces yo te decía que una clave que nos lleva a pensar que se establecieron en Belén es el hecho de que José tenía claro que él pertenecía a la estirpe de David y que ese niño pertenecía a la estirpe de David, que era el Mesías y que por tanto se quiso establecer en Belén, que era la ciudad de David. Pero otra clave la encontramos más adelante en el 4.º sueño de José, y te recomiendo mucho que vayas a mi sitio semillasparala.vida.org y te descargues el audio o el video de mi conferencia Los 4 sueños de José, porque hago un análisis bíblico de los 4 sueños de José registrados en el Evangelio según San Mateo, que te ayudan a comprender el Evangelio de la infancia con un lujo de detalle muy interesante y también muy hermoso. En verdad, descárgalo, está en nuestra tienda en línea en semillasparala.vida.org. El caso es que cuando ya están en Egipto, la Sagrada Familia está en Egipto y muere Herodes, el ángel le avisa a José que ya murió Herodes y que pueden ellos regresar. Y cuando van ellos de regreso, uno pensaría que van hacia Nazaret, ¿no? Porque es la Sagrada Familia de Nazaret. Uno pensaría que van desde Egipto hasta Nazaret, pero hay algo muy interesante que pasa en el ínter, que un ángel le advierte en sueños a José en su 4.º sueño que ahora el que está gobernando es el hijo de Herodes. Y cuando se entera José de esto, decide cambiar de ruta y es entonces que van a dar a Nazaret. Si decide cambiar de ruta y van a dar a Nazaret, eso significa que José, cuando salió de Egipto, no iba directamente a Nazaret, iba a otro lugar del cual cambió la ruta. ¿A dónde iban entonces? Pues lógicamente que si están regresando, regresan a reestablecerse a donde estaban establecidos en un principio, y esto debió ser Belén justamente. Pero pues cambiaron de planes por el 4.º sueño y ya fue que entonces se fueron a establecer a Nazaret, que era donde pensaban vivir como casados desde un principio. Ahora, cuando Herodes manda matar a los menores de 2 años, a veces en las películas vemos un ejército que llega y mata a 50 niños. No. Realmente Belén era un lugar muy pequeño, con muy pocos habitantes. Y no nacen decenas de niños cada año, sobre todo de forma proporcional al número de habitantes que había. Así que si había una docena de niños menores de 2 años, era mucho. Fueron realmente pocos los santos inocentes, no decenas como sugieren las películas. Fueron pocos, pero a fin de cuentas fueron mártires, murieron por Cristo y de forma violenta por mandato de Herodes. Me parece que siempre es importante pensar el Evangelio y analizarlo para poder entenderlo, porque cuando se entiende el Evangelio se vuelve más real. Y al hacerse más real nos acerca todavía más al Cristo verdadero. Y acercarnos más y más al Cristo verdadero nos permite tener una relación con Él cada vez más auténtica, cada vez más estrecha, cada vez más plena. Y todo esto como fruto de pensar el Evangelio, de entenderlo, de analizarlo. Y mira que hemos dado un repaso al Evangelio de la infancia a partir de estos santos inocentes que la Iglesia desde el siglo VI celebra su fiesta litúrgica el 28 de diciembre. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.